Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de español donde vamos a seguir hablando acerca de la investigación de un tema. La clase pasada vimos qué cosa es investigar y hablábamos de que investigar puede tener diferentes objetivos. Por ahí marcamos algunos en específico que tenían que ver con cosas relacionadas con la escuela, con los estudios y otras que ya están más bien relacionadas con lo que a nosotros nos gusta, es decir, con nuestros propios intereses. Y veíamos que se puede investigar pues por diferentes motivos acorde a esto, a los estudios o a nuestros propios intereses, nuestra curiosidad. También hablamos acerca de que era importante delimitar un tema. ¿Por qué? Porque hay muchísima información, sobre todo ahora, en la que no solamente se encuentra información en libros, en periódicos, en revistas, o preguntándole a expertos sobre el tema, sino que el Internet nos da infinidad de información. Pero es tanta la información que nos brinda el Internet que yo les comentaba que si la leemos toda, pues nunca vamos a terminar. Los podríamos hacer viejitos y jamás terminaríamos de leer todo lo que encontremos en Internet. Más adelante, además, vamos a hablar acerca de que no todo lo que está en Internet es bueno de leer, ¿sí? Pero bueno, ahorita hablamos acerca de eso. Relacionado con esto de delimitar un tema, vimos que para delimitar un tema es importante hacer preguntas relacionadas con el tema específico del cual vamos a buscar información. Pero este tipo de preguntas hay que tener mucho cuidado. Deben ser preguntas abiertas. Recuerda que las preguntas abiertas son las que te dan respuestas largas. Por ejemplo, si tú preguntas algo como ¿en qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? Tu respuesta es súper pequeñita. En 4 números te van a dar esa respuesta, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Las preguntas que hagas para delimitar un tema deben ser preguntas abiertas, de respuesta muy larga. Por ejemplo, en lugar de plantear la pregunta ¿en qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? Puedes poner ¿cuándo y por qué comenzó la Segunda Guerra Mundial? Y entonces ahí tu respuesta o la respuesta a esa pregunta pues va a ser muy larga, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, al finalizar la clase pasada les decía que en esta ocasión pues íbamos a hablar precisamente de qué hacer después. Imagínate que ya tienes un tema que tú elegiste y ya lo delimitaste porque ya tienes al menos 4 o 5 preguntas abiertas, bien planteadas. Entonces, ¿qué se hace? Bien, vamos a ver. Basándote en esas preguntas abiertas que tú deseas responder, debes buscar y seleccionar fuentes de información. Ahora sí, una vez que ya tienes tus preguntas, debes ir a libros, debes ir a revistas o debes entrevistar a expertos o debes ir al internet. Bueno, tú eliges, ¿sí? ¿Por qué no puedes ya simplemente, ya tengo el tema y lo voy a buscar? Pues una de las razones, ya te decía, es porque te va a arrojar muchísima información y la otra, muy importante relacionado con esto que vamos a ver el día de hoy, es que si no tienes claras cuáles son tus preguntas de investigación, no vas a saber a cuáles fuentes de información ir, ¿sí? ¿Por qué? Y alguien me puede decir, ay, pero en internet está todo. Bueno, pues ahorita te voy a poner algunos ejemplos en los que te vas a dar cuenta de que no te puedes saltar el paso de delimitación y por tanto de plantear estas preguntas abiertas. Vamos a ver, para que la búsqueda y selección de la información sea rápida, es decir, que no te tardes ahí ni tantas horas y mucho menos tantos días y tantos meses, pues puedes analizar algunos detalles de las fuentes de información antes de leer toda la información por completo. Es decir, ya encontraste un libro. Vamos a poner como ejemplo un tema. Supongamos que tú quieres encontrar información sobre los dinosaurios. Bueno, pues si buscas un libro de dinosaurios,
pues el libro probablemente sea muy largo. Pregúntate y sé bien honesto contigo mismo. ¿Vas a leerlo completo? Si te interesa muchísimo el tema, sí, pero que lo ames, el tema de los dinosaurios, a lo mejor ni siquiera te va a dar flojera leer toda la información de todo el libro, así sean 100 o 200 páginas, tú lo vas a leer con gusto. Pero si fue un tema que a lo mejor te dejaron en la escuela a fuerza y que no te llama tanto la atención, pues yo creo que un libro de más de 100 páginas no te va a hacer muy feliz leerlo, ¿verdad? O imagina, pasa lo mismo si vas a internet, pues todavía peor en internet porque la información es muchísimo más larga. Pero entonces, ¿cómo le puedes hacer para, por ejemplo, no tener que leer todo un libro y pues ni siquiera pienses en leer todo lo de internet porque ya quedamos en la clase pasada que es muchísima la información, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver algunos tips. Puedes leer los títulos y subtítulos, ya sea que estés consultando una revista, un libro o alguna página de internet, todo eso tiene títulos y subtítulos. Puedes leer esos títulos y subtítulos para ver si están relacionados con las preguntas que formulaste. Entonces, imaginemos que tú vas a buscar información sobre los dinosaurios y ya hiciste tus preguntas, es decir, ya delimitaste tu tema y buscaste, por ejemplo, características generales de los dinosaurios, clasificación general, pero tú te vas a centrar, una de tus preguntas se centra, por ejemplo, en los dinosaurios herbívoros, ¿no? Bien, pues seguramente eso de el concepto y las características generales de dinosaurios lo vas a encontrar en la mayoría de las fuentes que te consulta, ya sean libros o revistas o expertos o el internet, te lo van a poder decir de manera muy rápida, pero a lo mejor no va a ser tan sencillo o tan fácil encontrar información específica de los dinosaurios herbívoros. Entonces, para que no tengas que leer todo ese libro que te platicaba hace un rato o todas las páginas que te arroja el buscador en internet, pues puedes leer estos títulos y subtítulos. ¿Por qué? Si en un libro, en una revista o en una página de internet, tú te pones a leer rápidamente solo los títulos y los subtítulos, es decir, no te pongas a leer toda la información. Primero, fíjate en los títulos y subtítulos porque esos te van a decir si hay información que tú buscas de tus preguntas abiertas. Por ejemplo, a lo mejor en un libro te das cuenta de que habla, sí, sobre qué cosas son los dinosaurios, sobre la época en la que existieron, sobre las teorías sobre su extinción, pero ya para hablarte de dinosaurios en específico, a lo mejor te das cuenta de que solo habla de los dinosaurios carnívoros y te menciona y te da muchísima información sobre el velociraptor, el T-Rex, el alosaurio. Bueno, te empieza a decir todos y cada uno de los dinosaurios carnívoros, pero en ninguna parte habla de los herbívoros. ¿Cómo te vas a dar cuenta sin tener necesidad de leer todo el libro completo? Pues fijándote en los títulos y subtítulos o también revisando el índice del libro, o algunas páginas de internet tienen índice, no todas. Lo que todas tienen es título y subtítulos, pero índice no todas las páginas de internet. Un libro sí, un libro siempre va a traer un índice, puede venir al principio o al final del libro. Bueno, pues consúltalo rápido y ahí te puedes dar cuenta, no, este libro, esta página de internet no habla de los herbívoros, pues ¿para qué sigues buscando? Mejor ni la leas porque no te va a servir, o quizá de ahí solo selecciona la información que te va a servir, pero si todavía no encuentras información de los dinosaurios herbívoros, pues mejor vete a buscar otra fuente, ¿sí? Entonces, para eso son esos tips, para que no leas todo el libro y al final digas, uy, pues ni siquiera venía información de los dinosaurios herbívoros, que era de lo que yo buscaba, ¿sí? También puedes ver los apoyos gráficos. ¿Qué son los apoyos gráficos? Pues todas las imágenes, esquemas, gráficas que traigan los libros, las revistas, o las páginas de internet, pues también te pueden servir para rápidamente, sin necesidad de leer todo el libro o toda la revista o toda la página de internet, pues ahí en las imágenes también te puedes dar una idea de cuál es la información que trae, ¿sí? Entonces, estos tips son
Repito, y en resumen, estos tips son para que tú sepas de qué habla cierto libro, cierta revista o cierta página de internet sin necesidad de que la leas por completo, ¿sí? Si tú al revisar todo esto, títulos, subtítulos, índices y apoyos gráficos, ves que sí te va a servir para responder una o dos o todas tus preguntas abiertas, pues entonces ahora sí que digas, ay, sí, mira, aquí está la información que busco, aquí dice cómo, cuándo vivieron, cuáles son sus características generales y se centra en los dinosaurios herbívoros. Ah, pues entonces ahora sí ponte a leerla, ¿sí? Pero entonces estos tips que están aquí en amarillo son para que no leas en vano, para que no gastes tiempo leyendo información que al final de cuentas no te va a ayudar a responder tus preguntas abiertas, ¿sí? Muy bien. Pero mucho ojo, te decía al principio que es muy importante que tu fuente de información sea confiable. No todo lo que hay en Internet es confiable. Ten mucho cuidado aquí porque algunos de tus profesores sí te van a pedir que busques información en fuentes confiables, es decir, fuentes en las que la información sí sea verídica, que no sea información falsa o inventada o que nada más subió o publicó alguien, a lo mejor alguien hasta de tu edad, que no sabe tanto sobre el tema porque no es un experto, no es un investigador, no es un científico, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes saber si esa fuente de información es confiable, es verídica? Pues te voy a dar, hay muchos tips, pero te voy a dar los dos más importantes. Tienes que fijarte en quién publica la información, ya sea que esté en un libro, en una revista o en internet, sobre todo en internet, fíjate quién publica la información. Esa información debería, en teoría, y lo más ideal, o sea, lo mejor del mundo, es que esté publicada por una editorial, por una universidad reconocida o por una institución también reconocida. Ejemplos de esto, por ejemplo, si tú encuentras una página en donde la UNAM, que es la universidad más prestigiosa del país, pues seguramente va a ser información verídica, ¿sí? Porque la UNAM tiene muchos filtros para asegurarse de que lo que publican sea información confiable. Una institución reconocida que no sea universidad, pues pudiera ser, por ejemplo, eh, alguna organización de gobierno como la Secretaría de Salud, ¿sí? La Secretaría de Salud aquí en México, bueno, pues si tú buscas información, a lo mejor va a ser información verídica. O una institución internacional, pues la ONU también tiene su página y toda la información que publica, pues es información verídica, ¿sí? Entonces, fíjate quién. Si no es una editorial, una universidad o una institución reconocida, probablemente la información no sea confiable. Y también fíjate en quién es el autor. Lo mejor es que sea un especialista en el tema. ¿A qué se refiere? Muchos alumnos de primaria, secundaria, preparatoria, universidad pueden subir sus trabajos de la escuela a internet. Y luego ahí los andamos leyendo, los andamos consultando y pues ellos no son expertos, como te decía. Entonces fíjate que siempre sea un especialista. ¿Y cómo vas a saber que se trata de un especialista? Pues por lo anterior, porque una institución editorial o universidad lo respalda, ¿sí? Entonces nada de meterte a Taringa, a tareas.net, y bueno, todas esas páginas donde son alumnos o gente a veces de tu edad que suben información porque puede ser falsa o puede estar incompleta o puede ser errónea, ¿sí? Puede ser algo equivocada. Muy bien, si tienes alguna duda, ya sabes, házmelo saber y trataré de responderte a la brevedad posible. Te mando un enorme saludo, que estés muy bien. Nos vemos en la siguiente clase.